¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias, Señor, por esta tarde. ¿Quién de nosotros merece tu misericordia? Nadie. ¿Quién de nosotros merecía la gracia? ¿Quién de nosotros merecía que tú murieras en la cruz? ¿Quién de nosotros merecía que te acordaras de nosotros? Mi Señor, gracias. Gracias por esa preciosa sangre derramada en la cruz, porque gracias a ella tenemos vida eterna. Dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, tú ya nos conocías, que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Mi Señor, gracias por todo lo que nos das, por la vida, porque nuestro corazón late gracias a ti, porque por ti se han abierto nuestros ojos, por ti tenemos alimento en la mesa, por ti tenemos luz, tenemos gas, tenemos agua, por ti respiramos, por ti nos hemos dado cuenta lo hermoso que es vivir. Mi Señor, gracias. Gracias por tu sangre, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia dada a los hombres. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, buenas tardes. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Tenemos personas nuevas el día de hoy. De aquel lado está mi hermano Francisco, su esposa Oli, y atrás está pues mi hermano Abel, amigo de mi hermano Frank, y ¿quién más? Hay una persona nueva también de nombre Anel. Y mis hermanos, pues es un día muy especial. Aquí está mi hermana Rafa con nosotros, como cada año que viene a Estados Unidos a visitarnos. Mi hermana Irma, pues ahí está, para la gloria de Dios. Yo cuando me dijeron, pues creo que es la hermana Irma, yo dije, ¿será? Yo dije, pues que ya estamos en el cielo. Que ya estamos en el cielo, pero Dios sabe los tiempos que tenemos cada quien. Mis hermanos, ¿cómo se les dice a los nuevos? Bienvenidos. Mi hermano, esta tarde estamos estudiando esta carta hermosa, segunda de Timoteo. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este mensaje se llama: saca el escombro de tu corazón. Todo mundo sabemos lo que es el escombro, ¿verdad? Es algo que no sirve, es algo que está estorbando. ¿Y quién tiene escombro en su casa? ¿Nadie o todos? ¿Todos? Pues, ¿y entonces su corazón cómo está? ¿Sabes una cosa? Bueno, te voy a decir una cosa, Bueno, ahorita nosotros tenemos algo de madera ahí, pero yo espero que ya esta semana quitemos todo y tengamos bastante limpio, Pero
Pues yo soy malo para tener escombro. Muy, muy malo. Y sabes una cosa, el escombro en tu casa pues hace tanto daño o mucho más, obviamente, el escombro que tú traes en tu corazón. Y esta tarde tú vas a ver por qué es importante que lo saques de tu corazón. Mira, esto lo vimos el domingo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, todo esto ya lo vimos palabra por palabra, versículo a versículo en el griego, y vimos lo importante, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Y cuando todo mundo piensa que estas características son de una persona que nunca ha oído de Dios, de una persona que no conoce a Dios, sorpresa. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Esa palabra en el griego, eusebia. Que tendrán apariencia de santidad. Que tendrán apariencia de ser hijo de Dios. Que tendrán apariencia de ser cristiano. Es decir, que al fin de los tiempos las iglesias cristianas pues van a estar llenas, en algunos casos van a ser congregaciones completas cuando el pastor le sirva a Satanás, cuando sea un pastor, un ayudante de Satanás. Todas esas características van a estar dentro de las personas que pertenecen a la iglesia cristiana, que parecerán cristianos. Eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y yo les decía la experiencia que tuve hace 5 años en Acapulco. Hombres que solamente están comerciando con la palabra de Dios, que la están vendiendo, ladrones de la fe. Ladrones de la fe. Y es por eso que tú tienes que estar en la lectura, para que tú sepas. Los que tenemos la Biblia para la gloria de Dios es como si tuviéramos el periódico del mañana. Sabemos lo que viene. Y esto, no te quepa duda, mi hermano, mi hermana, ya está ocurriendo. Que tendrán la apariencia de hijo de Dios, pero van a negar, van a contradecir la eficacia, el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque con sus hechos, con su boca van a decir que aman a Dios, pero con sus hechos van a hablar más fuerte que no lo conocen. Entonces vimos esa palabra en los postreros días, griego kairos, que representa un lapso de tiempo, una época, caracterizado por algún acontecimiento, sentimiento o manera de vivir. Y entonces estas personas van a estar dentro de las iglesias cristianas. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que vamos a vivir durante muchos años antes de que venga Jesucristo. Esto es lo que va a prevalecer. Es una época caracterizada por la apostasía, por un nuevo tipo de paganismo. Durante 2000 años el paganismo estuvo fuera de la iglesia cristiana. En estos últimos años no. El paganismo va a invadir a la iglesia cristiana. Personas que con sus labios dicen amar a Dios, pero que sus corazones están lejos de Él. Personas que dicen amar a Dios, pero que su vida es una mentira. Personas que dicen amar a Dios, pero que se regocijan en el pecado. Ahora fíjate bien, no quiero que pierdas de vista esto. Personas disfrazadas de cristianos. Ahora bien, a continuación, el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo que está pasando en ese momento, hace casi 2000 años.
Y yo les he dicho muchas veces que cuando estamos continuamente en la lectura, nosotros identificamos fácilmente cuando el Espíritu Santo cambia de tema. ¿Verdad que sí? Hay cosas que nos sirven a nosotros, que son para nosotros, para los cristianos de todos los tiempos. Hay cosas que están pasando solamente pues en esa iglesia, ¿verdad? Y que generalmente a veces no nos sirven, pero ahora sí nos sirven. Mira, versículo 6. Porque de estos, es decir, cristianos falsos, todas esas características que yo les leí son 18 características muy feas y muy malas. Pues es lo que dice aquí, mira, de estos, de esas características, es lo que estaba pasando en ese momento. Son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y mira, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjate bien, pareciera que eso que está pasando en ese momento a nosotros pues ya no nos sirve, pero no. Fíjate que sí nos sirve y mucho. Aquí nos habla de que estas mujeres, mira, siempre están aprendiendo, siempre, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Me puedes poner el mismo versículo en NBI, por favor? Mira lo que dice en NBI. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Y si nunca logran conocer la verdad, ¿se salvarán? Pues no, obviamente que no. Por eso es importante, fíjate bien, ya el Espíritu Santo en los versículos anteriores nos dijo que será una época caracterizada por la apostasía en la iglesia cristiana en los últimos tiempos, pero ya hace 2000 años ya estaba ocurriendo. Pero en los últimos tiempos se va a agudizar un nuevo tipo de paganismo dentro de la iglesia cristiana. Pero no quiero que pierdas de vista que poco más de 30 años después de la crucifixión de Jesús, ya en las congregaciones, ya en la iglesia de Éfeso, había algunos maestros falsos y engañadores con las mismas características. Regresa al versículo 6, por favor. Mira, no quiero que pierdas de vista esto. Porque de estos, de todas esas características, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas o presas, en el original, en el griego, a las mujercillas. Pon atención porque aquí está el meollo del asunto. Fíjate bien, esa palabra mujercillas es griego yoainoi. Fíjate lo que quiere decir. Mujeres fáciles, mujeres insensatas, mujeres necias, carentes de voluntad. Fíjate bien, está hablando de que hay maestros falsos, maestros engañadores, maestros ladrones, que a este tipo de mujeres se las llevan presas o cautivas, pero que al mismo tiempo pues son mujeres insensatas, necias, fáciles, carentes de voluntad. Dice ahí, cargadas de pecados, llenas de pecados. Y mira lo que dice al final. Arrastradas por diversas concupiscencias. No pierdas de vista que después dice que siempre están aprendiendo,
pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ahora, si tú pusiste un poquito de atención, ya estás sabiendo por qué siempre están aprendiendo, pero no llegan a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque mira, primero dice que son mujeres fáciles, insensatas, necias, carentes de voluntad. Esta palabra que la Reina Valera traduce como arrastradas por diversas concupiscencias, la palabra arrastradas en el griego es ago. ¿Y sabes qué quiere decir? Quiere decir dejarse conducir. Quiere decir dejarse guiar o dejarse llevar. ¿Por qué? Por diversas concupiscencias. En el griego, pasiones. Pasiones, deseos carnales, deseos mundanos. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Entonces, fíjate bien, si tú pones atención, dice que estas mujeres pues son necias, insensatas, carentes de voluntad, llenas de pecados, pero ellas se dejan conducir, se dejan guiar o se dejan llevar por diversas. Esa palabra en el griego, ¿sabes qué es? Poikilos. Y quiere decir de muchos colores. Pero al final nos dice que ellas no nomás están cargadas de pecados, sino que ellas se dejan llevar por multicolor o muchas maneras de concupiscencia. Y que por eso, versículo 7, que por eso siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en la Escritura? Que estas mujeres, bueno, te voy a decir una cosa, ahorita en la Escritura pues habla de mujeres, pero pues a la práctica pudieran ser mujeres o pudiéramos ser hombres, es lo mismo. Dice Pablo, estas mujeres son presa fácil para los engañadores, para los pastores ladrones. 1, al estar llenas de pecado. Y sobre todo, 2, al carecer de voluntad para dejar el pecado. ¿Qué quiere decir? Que ellas se sienten cómodas en el pecado. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Número 1, al estar en ese estado, ellas no se pueden dar cuenta de que las están engañando. Fíjate bien, mi hermano, ¿te acuerdas lo que leímos en 2 de Pedro capítulo 2 de los falsos maestros? ¿Sí te acuerdas que al falso maestro dice versículo 2 que muchos van a seguir sus disoluciones? ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué? Porque son personas llenas de pecado como estas que no pueden darse cuenta que los están engañando. Eso es, mira, número 1, ellas al estar conviviendo con el pecado, al estar cómodas en el pecado, no tienen la capacidad de ver que son engañadas. No tienen la capacidad. Número 2, ¿cómo se llama el mensaje? Sacando el escombro de tu corazón. ¿Sabes qué? Que el escombro de tu corazón, lo que hace, la función que hace, es casi lo mismo que el escombro en tu casa. ¿Qué hace el escombro en tu casa? Estorbar. ¿No es verdad? ¿Puedes barrer ahí donde está el escombro? No. Menos trapear. Es más, generalmente se llena de animales, entre ellos alacranes, ¿no es verdad? Bueno, pues el escombro en el corazón
precisamente esa función hace. Uno no te permite darte cuenta si te están engañando. No puedes darte cuenta. Número 2, al no abandonar el pecado, ¿te acuerdas que estas personas están cómodas en el pecado? Al no abandonar el pecado, la palabra no entra. Número 3, al no abandonar el pecado, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Fíjate bien, esto es algo que está pasando hace 2000 años, que pasó hace 2000 años, pero perfectamente nos ilustra el por qué en este tipo de personas no entra la palabra. ¿Sabes una cosa? Podemos ir a 1 de Pedro 2:1. El apóstol Pedro, ¿sabes qué dice? Que el Hijo de Dios, ¿hay por aquí algún hijo de Dios? Ahora sí vienen más con más ganositos, gloria a Dios. Bueno, ¿sabes qué dice Pedro? Que el Hijo de Dios no crece, que no puede crecer espiritualmente si no se despoja de ciertas cosas. ¿Cómo se llama el mensaje? Saca el escombro de tu corazón. Mira lo que dice aquí el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:1. Desechando. Esa palabra desechando en el griego es arrojar fuera, despojarse como ropa sucia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, después de bañarse, en lugar de irse al ropero, al closet o donde tengan sus garritas, quién de ustedes en lugar de irse ahí se va al cesto de la ropa sucia? ¿Nadie? ¿No tenemos a alguien que sea medio cochino aquí? No, qué bueno, porque me han dicho que en otras iglesias sí son cochinos. Fíjate bien, mi hermano. Nadie en sus 5 sentidos después de bañarse se pondría la ropa sucia. ¿No es verdad? Pues eso es lo que el Espíritu Santo te dice esta noche. Despójate, arroja fuera como si fuera ropa sucia. Mira, 1, toda malicia. En el griego kakia quiere decir malignidad, perversidad, depravación, pero principalmente vicios. Y no quiero que luego digas tú, ay, no, yo ya no tengo vicios. Fuera el alcohol, fuera las drogas. Pero te pasas todo el día en el mugroso teléfono. ¿Sabes una cosa? Ya tiene más de 4 años que el teléfono ya lo catalogaron como una enfermedad, como una adicción. Ahorita hay centros de AA, pero no te extrañe, mi hermano, que más adelante haya centros para adictos a los teléfonos celulares y a las computadoras. ¿Sabes cuánto un promedio de los jóvenes de 12 a 17 años están diariamente en el teléfono? Hasta 9 horas. Y yo conozco personas más grandes que se están, yo creo, hasta más que ellos. Que si hubiera centros de esos, yo ya los hubiera metido. Fíjate bien, mi hermano. Entonces, si tú dices, ay, no, yo no tomo alcohol, pues no, pero te estás en el teléfono todo el día, todos los días. ¿Es lo mismo o peor? ¿Por qué? Porque en el internet el 65% casi es pornografía y el 32% es violencia. Entonces, ¿qué de bueno hay en el internet? Casi nada. Y yo no creo que cada que estás navegando estés viendo la palabra de Dios, ¿verdad que no? Entonces, fíjate bien, mi hermano. Kakia, toda malicia, malignidad, perversidad, depravación, vicios. Dice el Espíritu Santo que te lo quites como ropa sucia. Y yo te pregunto, bueno, ¿cómo es posible?
Ahorita dijeron hasta fuchi cara pusieron luego. Ay, ropa sucia, ni Dios lo quiera. ¿Y cómo si traes eso en tu corazón? Y eso, ¿sabes qué? Te hace más daño. ¿Por qué? Porque la ropa sucia nomás te sacas al pullido. Pero si el escombro traes en tu corazón y es mucho, te puede llevar al infierno si no ha entrado la palabra en tu corazón. Entonces fíjate, 1, toda malicia. 2, ¿qué dice ahí? Todo engaño, en el griego dolos, mentira, traición, trampa. Dice Jeremías 9:5 que acostumbraron su lengua. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana? Nosotros los cristianos somos muy espantados. Nada menos vemos a mi hermano Frank, así grandote como está, y todo tatuado, y decimos, ay mamacita, ese da miedo. Mi hermano, y no nos espantamos de la bola de mentiras que decimos. ¿Cuántas veces decimos nosotros? Es una mentirita blanca, una mentirita piadosa. ¿A cuántos has oído que dicen eso? Yo a varios. Podemos ir rapidito a Proverbios 6, 16 y 17. Fíjate bien lo que dice la Escritura. 6 cosas, Proverbios, ¿sí tenemos la computadora? 6, 16 y 17, mira. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas detesta Jehová. 6 cosas le caen mal a Dios Padre. Y aún 7 abomina. Esa palabra es muy fuerte. Abomina, el abominable es Satanás. Te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te dio tanto asco algo que quisiste devolver? Yo, por ejemplo, no me acuerdo hace cuántos años fue. Y si tú haces la cuenta, dices tú, no, pues ya tiene muchos años. Pues esas 7 cosas le dan asco a Dios al grado de querer devolver. Y mira, versículo 17. ¿Sabes qué? Primero, el orgullo de las personas, los ojos altivos. 2, la lengua, ¿qué? Mentirosa. ¿A dónde ves que diga ahí? Pero las mentiras blancas, esas échatelas. Las mentiras que no hagan daño a nadie, esas como quiera. Las mentiras piadosas. Ay, esta mentira es rosa. Ahí dice. Fíjate bien, mi hermano. La lengua mentirosa. Fíjate cuántas veces habla de la lengua, Una ya nos habló. Las manos derramadoras de sangre inocente. Siguiente versículo. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Siguiente versículo. El testigo falso. 2, que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¿A base de qué? De mentiras. De 7, 3 hablan de las mentiras. Apocalipsis 21:8. ¿Y cómo dice el Espíritu Santo que te despojes de ellas? ¿Como qué? Como ropa sucia, como calcetines sucios, como ropa sudada. ¿A qué huele la ropa sudada? No, y cuando te la quitas huele bonito. 2 días después, válgame Dios, este niño está enfermo, dice uno. ¿No es verdad? Mira, ¿cuántas veces nosotros, mi hermano, mi hermana, pensamos que nomás es de abrir la boca? No, mi hermano. No, mira. Pero los cobardes, estamos ya al final del libro de Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. ¿Y quién más? Todos los mentirosos. ¿No es verdad que los cristianos, cuando alguien dice, ese es brujo, decimos, ay, bien espantados? Pues ese es brujo, pero tú eres un cristiano mentirosote. ¿Cuál es la diferencia?
Te voy a decir una cosa. Aquí no hay diferencia, mira. El mentiroso está al lado del idólatra y del brujo o la bruja. ¿Qué te parece? ¿Verdad que cómo te vas a despojar? Bueno, ¿sí lo sabían esto ustedes? Yo creo que no. Pero después de esta tarde, ¿cuántos de aquí se van a despojar como ropa sucia? Primero, de la malicia. Dos, ¿de qué? La mentira. ¿Cuántos de aquí? Mis hermanos. Fíjate bien, mi hermano. Tenemos que, por eso es necesario que pongamos atención a lo que dice la Escritura. Vamos a regresar ahí donde estábamos. Por eso es que tenemos que, primera de Pedro 2:1, desechando. Esa palabra, desechando pues, es griego on, lo que traduce la Reina Valera como pues, pero esa palabra es on, quiere decir verdaderamente. Desechando verdaderamente toda malicia, todo engaño, hipocresía. Esa palabra yo creo que la conocemos todos. Todos. Quiere decir falsedad, simulación o fingimiento. ¿Qué más? Envidia, celos. ¿Sabes una cosa? Los celos son muy comunes, la envidia es muy común. De hecho, pues los discípulos de Jesús tenían envidia. Continuamente, ¿te acuerdas que ellos estaban preguntando quién era el más importante? ¿Sí te acuerdas? Por ejemplo, la madre de los hijos de Zebedeo, cuando fue a Jesús y le dice: Jesús, ojalá que cuando estés en tu reino, pues uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Claro que yo no te voy a decir dónde se siente cada uno, pero eso te lo dejo a ti. ¿Qué le dijo Jesús? Qué imprudente eres. Bueno, no le dijo así. Le dijo más educadamente que era muy imprudentita. De hecho, ¿sabes qué? Después, en la última cena, narra Lucas que Jesús ya está después de la cena y ellos todavía estaban indagando quién era el más importante. Entonces, ¿las iglesias hay envidia? Sí, mi hermano. ¿Y cómo te vas a desechar de ella? Como ropa sucia. A esa sí hazle fuchi fuchi. Y al final, ¿qué dice? Y todas las detracciones. Fíjate bien, esa palabra es catalalía. Quiere decir difamación. Quiere decir hablar mal o quiere decir calumnia. En pocas palabras, chismorreo. El chisme. ¿No tenemos aquí personas chismosas? Gloria a Dios. Porque me han dicho que en otras iglesias, versículo 2. Entonces fíjate bien. Nos tenemos que deshacer como si fuera ropa sucia la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y el chismorreo. Versículo 2. Después de eso, desead, buscar intensamente en el griego, anhelar con vehemencia o incluso anhelar con violencia. Eso quiere decir en el griego. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios, para que por ella, ¿qué dice ahí? Crezcáis. Fíjate bien, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Que si primero tú no desechas estas cosas, no vas a crecer espiritualmente. Aquí podemos entender porque estas personas llenas de pecado, pero que aún así ellas mismas cooperaban para ser llevadas por los pecados o por sus pasiones, por eso nunca entró la palabra.
y por eso nunca conocieron la verdad. Fíjate bien, tú estás viendo que en el Hijo de Dios, en el cristiano, entre los que conocemos la palabra, si tú no te empiezas a disponer de rechazar estas cosas, no puedes crecer espiritualmente. Obviamente, el escombro de tu corazón puede ser cualquiera de estas cosas. Y si tú no empiezas por alejarte de ellas, no vas a crecer espiritualmente. ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo ves la escritura, mi hermano? Busca intensamente como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Esta palabra que la Reina Valera traduce como para es griego eis, y quiere decir hasta llegar a ser o hasta llegar a alcanzar la salvación. No tenemos que crecer para salvación, no. Simplemente tenemos que alimentarnos de la palabra hasta que lleguemos a ser salvos o hasta llegar a alcanzar la salvación. Pero mira versículo 3. Mira lo que dice. Esta palabra si es, yo siempre te he dicho que la Reina Valera traduce un poco mal. Y yo te vuelvo a repetir que la Reina Valera se tradujo hace 500 años. Y no tenían hace 500 años en España pues las mismas herramientas que tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día tú en tu teléfono o en tu tableta puedes traer el idioma griego, puedes traer el diccionario griego y puedes traer también el hebreo. Hace 500 años pues eran puros libros y no es lo mismo. Mira, esa palabra si es que es griego hiper. Es una condicional griega. ¿Y sabes qué quiere decir? Si es así, si es verdad, o quiere decir es obligatorio. Fíjate bien. Primero, que te deseches de todas esas, o que te deshagas de todas esas cosas que están estorbando en tu corazón. Segundo, que empieces a consumir la palabra de Dios para que puedas crecer espiritualmente. 3, es una obligación. Es una obligación si habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, que si tú estás escuchando del Evangelio, deberías de tener en tu corazón la obligación de apartarte del pecado, buscar como recién nacido la leche espiritual no adulterada. Dice aquí que es una obligación para que crezcas espiritualmente. Vamos a regresar a 2 de Timoteo 3:6, por favor. Entonces, si te fijas lo que puede hacer el escombro en tu corazón, no dejarte crecer. Y sabes una cosa, hay muchas escrituras, Hay muchas escrituras en Efesios, en Colosenses, que habla, por ejemplo, del enojo, de la ira, de muchas cosas que funcionan como escombro. Ahora, otra vez, ¿quién va a sacar el escombro de su corazón? Mis hermanos. 2 de Timoteo 3:6. Entonces mira, porque de esos que son cristianos externos, son los que se meten en las casas y llevan presas a las mujercillas llenas de pecados, llevadas por su voluntad, por diversos deseos. 7. Ya vimos por qué estas mujeres, mira, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Sigo leyendo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Janes y Jambres
Se piensa, según la tradición judía, que eran personas, eran brujos que estaban al servicio del faraón allá en Egipto. Entonces, aquí el Espíritu Santo, por revelación, Pablo, por revelación del Espíritu Santo, los menciona. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos que se llevan presas a las mujercillas, estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Esa palabra corrupto quiere decir completamente podrido o completamente depravado. Si te fijas lo que sucede en la mente de las personas o en el corazón de las personas cuando resisten la verdad de Dios, se pudre el entendimiento, se pudre el corazón. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esa palabra réprobos en el griego es indigno, inservible, rechazado o eliminado. Versículo 9. Pero mira el versículo 9 lo que dice. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta, evidente a todos, como también lo fue la de aquellos, es decir, Janes y Jambres. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, Satanás siempre ha trabajado de la misma manera. Desde el Antiguo Testamento a través de los profetas falsos, en el Nuevo Testamento, en la era cristiana, a través de pastores falsos, pastores ladrones. Podemos ir a Jeremías 5:31. Nosotros tenemos que encontrarnos en la lectura, tenemos que encontrarnos cerca de Dios para que podamos darnos cuenta. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un cajero de banco más o menos trabaja entre 8 y 9 horas diarias, de lunes a viernes. Si son 9 horas diarias por 5, ¿cuántas horas son a la semana? 45. Al mes, 180. Al año, 1800, pero más los otros 2 meses, vamos a ponerle casi 2000 horas al año, ¿verdad? Porque yo veo como ya unos como que los ojitos se les hicieron así. Ok. 2000 horas al año. Esas 2000 horas al año, ellos están tocando billetes. ¿No es verdad? De manera que cuando tú llegas con tu billete de 500 falso, lo agarra la cajera o la cajera y dice, este es falso. ¿Sí te has fijado? A mí ya me pasó una vez. Nomás lo agarró. Dice, este es falso. Y yo dije, ¿de verdad? ¿De verdad? Es falso. Fíjate bien, ¿qué te quiero decir? Esta persona, casi 2000 horas con billetes genuinos, con verdaderos billetes, de manera de que cuando toca un billete falso inmediatamente dice, este es falso. Pues también tú, mi hermano, mi hermana, si tú pasas el suficiente tiempo con Dios, cuando alguien escuches de un Dios falso, luego lo vas a decir tú, lo mismo que el cajero, este es falso. Este no es el Dios de la Biblia. Satanás siempre ha trabajado igual. Todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento siempre ha trabajado igual. Mira Jeremías 5:31. El falso profeta decía a la gente las cosas que querían oír. Mira lo que dice ahí. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Y qué es lo que dice ahí? Y mi pueblo, dice, así lo quiso. Profetizaban mentira y el pueblo estaba contento. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Isaías 39. Fíjate bien, mi hermano. ¿Qué te parece? El profeta dice mentiras, pero la gente dice, está bien. ¿Cuántas veces has oído al pastor que dice, va a haber bendición? Como aquellos que estaban en Acapulco. 3 meses de bendición. Yo dije, qué sonsos. Pues hubieran pedido 1 año. Pues ¿para qué 3 meses? Fíjate bien, mi hermano. Por eso es importante que tú pases tiempo con Dios.
para que cuando tú oigas de un Dios falso, luego digas tú, ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Mira Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Mira lo que dice ahí: hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, en el hebreo jelká, suaves. Profetizad mentiras, majatalá, ilusiones. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? Al igual que hoy en la iglesia cristiana, no falta la gente que quiere oír solamente pues mensajes de bendición, mensajes de prosperidad, mensajes de bienestar. No quieren escuchar de infierno, no quieren escuchar de pecado, no quieren escuchar de un Dios de juicio, solamente quieren escuchar de un Dios de misericordia. Hoy por hoy, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, sabes una cosa? Los pastores más famosos es porque eso hacen. Están predicando solamente bienestar para las personas. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Cada que abres la Biblia, dice que todo va a estar mejor o peor. Peor, mi hermano. Peor, mi hermana. Dice la Biblia que todo va a empeorar. Y que así va a ser hasta que llegue Jesucristo. Claro que el Hijo de Dios siempre gana. Jeremías 23, 21. Entonces fíjate bien. Satanás siempre ha trabajado de la misma manera. El falso profeta, igual que el falso pastor, le dice a la gente las cosas que quieren oír. Número 2, el falso profeta ni era llamado ni era enviado por Dios. Mira Jeremías 23, 21. Lo que le dice Dios a Jeremías: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos ¿qué hacían? Corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué hacían? Profetizaban. Jeremías 14, 13. ¿Qué te parece, mi hermano? Si te fijas cómo Satanás trabaja exactamente de la misma manera. No más que ahora ya no son profetas, ahora son maestros falsos o maestros ladrones o pastores ladrones. Es lo mismo, mi hermano. Fíjate, Jeremías 14, 13. Este es Jeremías diciéndole a Dios: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Me ayudas con el piano, por favor? ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? El falso profeta, igual que hoy, el falso pastor vive su vida sumida en el vicio. Yo te comentaba hace poquito en las noticias de un pastor aquí en México que violó 2 niñas. Y mucha gente se espanta y dice: es que el pastor, no, mi hermano, es un total desconocimiento de la Escritura. Si fuera un pastor de Dios, pues no haría eso. No más que mucha gente piensa que todo el que habla de Dios viene de Dios. Y tú estás viendo lo que Pablo le dice a Timoteo. Hay falsos cristianos. Hay cristianos que solamente se ven por fuera. Parecen ser cristianos
y van de casa en casa y envuelven a las mujercitas llenas de pecados, pero que están sujetas a sus pasiones. Y obviamente las engañan. Ellas, como están dependiendo de sus emociones, de sus sentimientos, oyen de Dios y dicen: ay, ese es Dios, pero nunca llegan a conocer la verdad. Yo te decía la vez pasada, hasta el falso pastor es usado por Dios. ¿Para qué? Pues para entretener también a los falsos hermanos. Fíjate bien, el falso profeta vivía su vida sumida en el vicio, igual que el falso pastor de hoy. Jeremías 6:13. Mira lo que dice aquí Jeremías 6:13. 6:13. Porque desde el más chico, de ellos hasta el más grande, cada uno, ¿qué dice? Sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, ¿qué dice ahí? Ahora fíjate, si hace 2800 años había profetas y sacerdotes engañadores, ¿hoy no hay pastores engañadores? Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Por eso es tu obligación llegar a casa y checar el mensaje que yo te estoy dando, para que tú veas si es mentira o es verdad. Es tu obligación. ¿Por qué? Porque hablamos de la vida eterna. Hablamos de la vida eterna de tus hijos. Hablamos de la vida eterna de tus generaciones. Por eso es importante, mira, aquí está, mira. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Isaías 28:7. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Verdad que Satanás trabaja igual? Es más, parece que esto lo escribieron del pastor ladrón ayer. Esto pasa hoy. Está sucediendo hoy. Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Mira lo que dice ahí. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Y no había tequila, si no diría ahí tequila, pero no había. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Siguiente. Y mira, porque toda mesa, ¿cuándo es cuando la gente vomita de alcohol? Cuando ya, bueno, cuando la rega. Eso ya me habla de mucha experiencia. Pues ya cuando fue mucho, ¿no? Ya cuando fue mucho, pues el sacerdote y el profeta, pues ahí está, mi hermano, mira. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Sabes qué sucede? Que el falso profeta de ayer es como el pastor de hoy. Piensan que es nada más cuestión de ponerse un uniforme el ratito del culto, y ya luego pues se ponen el uniforme de Satanás. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Ojalá que sigas pasando tiempo con Dios. Acuérdate de los billetes.
Cuando tú estás pasando el suficiente tiempo con el Dios verdadero, con el Dios vivo, inmediatamente te das cuenta si alguien te habla de un Dios diferente. Inmediatamente te das cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás es el mismo, mi hermano. Es más, Satanás, al estar en pecado, está en confusión. Él anda a prisa por las almas. Él piensa que puede ganar. No es así. Sabemos que no es así. Esto es como un partido jugado. Nosotros sabemos lo que viene. El Hijo de Dios nunca pierde. El que está tomado de la mano de Jesús nunca pierde. Es más, ¿qué es lo peor que le puede pasar al Hijo de Dios? ¿Qué es lo peor? Hay otra cosa peor. Bueno, eso sí es muy feo. Pero hay algo muy feo: que se muera. Y si se muere, gana más, porque hoy mismo está delante de Jesucristo. Y allá no hay hambre, allá no hay sed, allá ya no pagaríamos renta, no pagaríamos luz, no ocupamos, bueno, ahorita el sol como quema en la calle. Allá dice que no ocupamos sol, que la luz de su presencia nos va a alumbrar, la gloria de su presencia. La ciudad es de oro. Pero fíjate bien, mi hermano, yo quiero que tú te des cuenta que Satanás no tiene novedades. Satanás siempre trabaja de la misma manera. Jeremías 23:14. El falso profeta del Antiguo Testamento es lo mismo que el falso maestro de hoy. Aparta a las personas más y más de Dios. Mira lo que dice aquí, Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios. Fíjate bien, mi hermano, cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fíjate cuál era el resultado. Y fortalecían las manos de los malos. Cuando el pastor está en pecado, tiene puesto un velo espiritual, así como las mujercillas, así como cualquier cristiano que está en pecado ya no puede ver. Yo recuerdo que hace algunos años en la iglesia del Estado de México llegó una persona y quería que orara yo por él. Y yo le pregunté cuál era la razón. Y me dice: es que estoy en confusión. Y yo le digo: bueno, si estás en confusión, pues no es por casualidad. ¿Cómo vives? ¿Qué estás haciendo o qué has hecho últimamente? ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros estamos en confusión, generalmente es porque hemos caído en pecado. Generalmente. O nos hemos alejado de Dios. Solamente de esa manera. Estos profetas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. ¿Para qué? Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Miqueas 3:5. El falso profeta del Antiguo Testamento es exactamente lo mismo que el pastor falso de hoy. Así como durante miles de años vendían el mensaje de Dios, hoy lo siguen vendiendo. Mira, Miqueas 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y que claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer
proclaman guerra contra él. Vete al versículo 11, por favor. Mira lo que dice ahí. Sus jefes juzgan por cohecho, o sea, por dinero. Y sus sacerdotes enseñan por qué, por precio. Y sus profetas adivinan por qué, por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Sí te fijas cómo Satanás no cambia de estrategia? Satanás es exactamente el mismo: mentiroso, ladrón, embaucador. Por eso, mi hermano, mi hermana, es necesario que tú veas a la luz de la palabra. No vimos muchas escrituras, pero podemos ir a Primera de Pedro 2:1. Pero tú, a la luz de la palabra, tú tienes que observar tu corazón. Si tú no limpias tu corazón de estas cosas, si tú no haces algo por caminar de diferente manera, Dios difícilmente va a hacer algo en tu corazón. Difícilmente va a hacer algo. Desechando pues toda malicia, malignidad, perversidad, depravación o vicios, todo engaño, mentira grande, mediana, chiquita, mentira blanca, mentira rosa, mentira piadosa. Toda la mentira es mentira. Hipocresía. Mis hermanos, todos en alguna medida hemos sido o estamos siendo hipócritas. Todos. La envidia, los celos. Y no vayas a decir: ay, no, yo no. Si los que convivieron con Jesús 3 años y medio, ahí andaban disputando quién era el primero entre ellos. Fíjate bien, mi hermano. La envidia es normal, común, tristemente, sí. Y todo el chismorreo. ¿Cuántas cositas son? 1, 2, 3, 4, no más 5. No más 5. Desechemos como ropa sucia. Si lo hacemos y empezamos a buscar a Dios a través de la lectura, mucho puede hacer en nuestro corazón. Además, dice el versículo 3, que es nuestra obligación. Si es que hemos experimentado el perdón de Dios, que es nuestra obligación si hemos experimentado y saboreado la misericordia de Dios, que es nuestra obligación si estamos oyendo del Dios viviente, del Dios verdadero. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Mis hermanos, pues ojalá que puedan saludar a mi hermana Irma, a los nuevos, a mi hermano Francisco, a su esposa, a mi hermana Anel. Ojalá que puedan platicar con ellos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra siempre nos enseña, siempre redarguye nuestro corazón. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú martillando el corazón, doblándolo,
para que podamos poner por obra lo que hemos escuchado esta noche. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.